Mis hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos como siempre, dándole la gloria a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo su palabra y sobre todo unidos en el mismo espíritu a través de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones, que Él tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos, aunque pasemos por cosas que no entendemos, pero Él está allí tomando el control. Así que les invito para que por favor oremos y le demos gracias a Dios por esta mañana. Padre bendito, Padre bueno, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Dios. Aquí estamos para adorarte, mi amor. Aquí estamos para decirte que te necesitamos, que tú eres el Rey de nuestro corazón, que tú conoces nuestra alma, Dios, que tú sabes todas las cosas, que tú hoy, Señor, te haces cargo de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Dios, gracias por eso. Gracias por la palabra que tienes para nosotros, Dios, porque sé que nos vas a hablar a través de ella, porque traerás respuestas, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te pido, Espíritu Santo, que nos ministres y oro por cada persona que hoy necesita escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo capítulo 11, versículo 1. Es una historia que en algún momento la compartí en un devocional, pero hoy nuevamente Dios lo permite, porque sé que nos va a hablar a través de ella. Dice, cuando Jesús, 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Dice el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice el 6, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Me sigo leyendo el 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Dice, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Dice el versículo 10, por esto es de quien se está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Esta historia habla de Juan el Bautista. Muchos conocemos la historia de él. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Juan el Bautista fue testigo cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan el Bautista fue testigo cuando vio o escuchó esa voz del cielo que dijo, he allí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Sé que muchos hemos escuchado la historia de Juan el Bautista, pues hoy estamos mirando a Juan el Bautista desde otro escenario. Juan está en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo que si era él, el Mesías, el que había de venir o esperaban otro. Es algo que uno podría decir, bueno, ¿cómo se contradice Juan el Bautista? Y quiero compartirle el título del devocional para que entendamos esta palabra, se llama crisis de fe. Hay personas que en un momento determinado hemos tenido una crisis de fe. Y en medio de esas crisis viene quizás muchas preguntas. En Juan viene una pregunta, quizás Juan la situación no era fácil para él, había sido encarcelado por hablar la verdad, porque había de alguna manera denunciado el pecado de Herodes con aquella mujer que no era su esposa, que era su cuñada. A causa de esto pues le costó la vida, porque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista por decir la verdad, por denunciar el pecado. A veces denunciar el pecado no es fácil porque nos apartan, pero siempre teniendo en cuenta que obedecemos a Dios. Juan está en la cárcel y quizás vienen cuestionamientos, quizás vienen preguntas, quizás vienen muchas situaciones, a pesar de que Juan en su momento fue testigo de tantas cosas, y manda a preguntar a 2 de sus discípulos que si era él o esperaban otro. Simplemente Jesús no refutó ni le empezó a decir, Juan es un desagradecido, Juan me vio, Juan me bautizó, él mismo me dijo que yo era el Cordero de Dios, y dígale a Juan que qué le pasa. Y simplemente Jesús le dijo, dígale, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Empieza a decirle, mis hechos
hablan si soy el Mesías o no. No son mis palabras simplemente. Y luego cuando los discípulos de Juan se van, él empieza a exaltar a Juan. O sea, miren aquí la enseñanza de Jesús para con nosotros. Empieza a exaltar a Juan, porque Dios entiende que somos seres humanos y que tenemos momentos de crisis de fe. Yo no sé si hay alguien hoy que está en una crisis de fe. Quizás hay alguien como Juan el Bautista, a pesar de haber hecho o haber visto hechos poderosos de Dios, de haber visto milagros en su pasado, de haber tenido experiencias bien lindas con el Señor, ha llegado a decir: Señor, ¿será que sí? ¿Será que continúo? ¿Será que vale la pena seguir buscando de Dios? ¿Será que vale la pena seguir orando en las mañanas? ¿Será que vale la pena seguir guardándome si yo no veo cambios? Mire mi situación en mi casa, mire la situación con mis hijos, mire la situación financiera, mire esa situación con este virus, que yo no esperaba esto porque tenía muchos proyectos para este año, pero todo se me fue al piso. Hay momentos de crisis de fe. El problema, mis hermanos, es quedarnos en la crisis. El problema es seguir allí y caer en amargura, y caer en resentimiento, y caer en enojo con Dios, que es un gran error. Mis hermanos, porque la vida no es perfecta, pero la obra de Dios sí es perfecta. La vida es imperfecta porque simplemente somos humanos llenos de errores, hay situaciones que no entendemos, pero Dios sí es perfecto. Y aquí vemos la historia de un hombre profeta. El mismo Jesús lo exalta, dice que no ha nacido de mujer un profeta más grande que Juan el Bautista. O sea, cómo Dios lo exalta, cómo reconoce las virtudes de él, pero Jesús no le cuestiona. Pero si hay una palabra en el versículo 6 que quiero que la estudiemos un poco, y dice: y bienaventurados, dice el Señor Jesucristo, el que no halle tropiezo en mí. Yo quiero que entendamos ese versículo. Cuando el Señor dice bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, es bienaventurado el que no me eche la culpa de las cosas malas que le pasan. Eso nos sucede tantas veces, que nos desquitamos con Dios por las cosas malas que nos pasan. Decimos: ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué no me guardó? Dios, ¿por qué si sabía las cosas? Si Dios sabe todo, ¿por qué entonces no me evitó esto? Tantas cosas que vivimos, mis hermanos. Y yo quiero decirles, hay situaciones que no las entendemos. Nosotros, a pesar de que le servimos a Dios, tenemos años de servirle, dedicados tiempo completo a la obra de servirle, como lo hacemos. Ustedes, pues sé que físicamente no nos conocen y personalmente, pero por medio de los devocionales yo creo que van teniendo una idea de quiénes somos nosotros. Sé que el Espíritu Santo pone eso en los corazones. Entonces podemos decir, bueno, tratamos de hacer bien las cosas, de ser honestos, de estar aquí muy dedicados a la obra, que a pesar de que no tenemos nuestras congregaciones abiertas. De hecho, hace poco, esta semana, un proceso difícil para nosotros, porque uno liga su corazón, muchas cosas a su congregación, y saber de que tiene que cerrarla, que tiene que entregar aquel local, que tiene que sacar las cosas, no fue fácil. Esa semana lo vivimos. Y realmente uno dice: Dios, ¿por qué? Si aquí se pasaron tantas cosas, aquí sucedieron tantas cosas, aquí nos reuníamos cada jueves, cada domingo, mucha gente era libre, mucha gente era cambiada, mucha gente daba testimonio. Quizás podríamos permitir eso en la mente y cuestionar a Dios. Podríamos decirle: Señor, cuando quizás la economía era mejor, mire que ahorita nos toca entregar porque las finanzas no están en la capacidad para pagar, para seguir pagando. Entonces podríamos cuestionar a Dios y decirle: Dios, somos tus siervos, Padre. ¿Sabe algo importante, mis hermanos, que quiero decirles? Dios nos ha revelado cosas, Dios nos ha mostrado cosas, Dios tiene el control, y aunque eso no lo ha hablado el Señor, no es fácil. Hay un momento donde tuvimos que hacer como un luto, porque no era fácil dar ese paso, de tener que guardar las cosas en otro lugar, de tener que dejarlas allí, cosas tan importantes y de alguna manera sagradas, estar allí simplemente guardadas, porque no se puede, porque la situación misma, porque no está permitido, porque la situación económica ha afectado también, pero no llegar al punto de decirle: Dios, pero ¿qué pasa si tu palabra dice que tú eres el dueño de esto, aquello? No, hemos entendido que lo que hace Dios es perfecto, aunque no lo entendamos, aunque duela, es perfecto. Y un día decidimos no cuestionar al Señor, un día decidimos no cuestionar, un día hice un pacto con Dios de manera personal, y fue el día, la noche que mi padre muere, donde Dios está en oración. Dios me habla a mi corazón de que esa noche mi padre iba a fallecer, porque yo venía orándole casi 18 días que estuvo en un hospital, en un problema del corazón. Le oré al Señor y le decía: Dios, que mi padre se sane, y le hice una promesa a Dios. Le dije: Señor, si tú levantas a mi papá
de esa crisis en la que él está, si sana su corazón porque no había muchas esperanzas de vida, yo te prometo esto. Y le hice una promesa a Dios tremenda y fue algo tremendo porque ese mismo día estaba allí, sentí de parte de Dios que mi padre partía esa noche y me enojé con Dios. Le dije, Dios, no vale la pena, Señor, no vale seguir. Recuerdo que cogí el celular que tenía, el único que tenía, un 1100, nunca se me olvida, lo estrellé contra una pared y me enojé con Dios y le dije, Dios, no quiero más contigo, porque ya conocía a Dios, ya servía al Señor, ya estaba entregado a Él, aunque no le servía a tiempo completo, pero me enojé con Dios y le dije, Señor, que no más con Él y que no valía la pena tanto sacrificio, que no valía la pena no guardarse, si no me había contestado. Gracias a Dios es maravilloso el Señor, no, a veces no tiene en cuenta cuando hacemos esas pataletas y el rato o a la madrugada, cuando ya llegó la llamada, tipo 2 de la mañana del fallecimiento de mi papá, pues el Señor ya había traído a mi corazón como esa fortaleza y nuevamente fui, me arrodillé y le dije, Dios, perdóname, perdóname por lo que hice más temprano, porque recuerdo que me acosté enojado con Dios y le dije, Señor, perdóname, porque ¿qué haría de mi vida sin ti? Sé que no entiendo eso, pero me diste la oportunidad de llevar a mi papá y hacer la decisión de fe, de aceptar a Cristo en su corazón, así fuera en el último momento, de llevarlo a un arrepentimiento, y sé que mi papá está en tu presencia y está en tu voluntad y en esa oportunidad que le diste. Por eso lo guardaste 18 días, le diste vida 18 días, para que en los 18 días pudiese orar con él, pudiese llevarlo a una oración de arrepentimiento y ponerse a cuentas contigo. Dios, gracias. Y desde ese día le dije, Dios, nunca más me enojaré contigo, aunque no entienda muchas cosas. Y de ahí en adelante han pasado muchas cosas. Luego el año siguiente vino lo de mi madre, luego viene una situación de quiebra económica, de quedarme sin dónde vivir, y no cuestioné a Dios. Y le doy gracias a Él porque siempre tengo la confianza de que toda situación difícil hay un propósito. Quería hablarle de esto, mis hermanos, si para alguna persona le puede ayudar para fortalecer su fe. No ha sido fácil, le hablo de cosas que vivimos, que estamos y que realmente no estamos para cuestionar, no estamos para decirle, Dios, ¿qué pasa? Si mira cómo te cumplimos, Dios, cómo no hiciste un milagro, cómo no hiciste a ello, cómo no trajiste aquella otra provisión. Cosas como esas pueden llegar a la mente, poder decir, Señor, entonces no voy a hacer más el devocional. No, mis hermanos, yo decidí, porque Dios es real, porque creo en su poder, porque Él es un papá bueno, y aunque permita situaciones como las que estamos viviendo, Él tiene el control, y al final hay propósitos mucho más grandes, cosas más maravillosas que al principio no las entendemos y que solo vemos la pérdida o solo vemos decir, Dios, ¿por qué no estuvimos o por qué tuvimos que cerrar el templo, el lugar donde nos reuníamos? Señor, ¿por qué no? Ese por qué no está. Sí hay dolor, claro, somos humanos porque no es fácil, pero allí podemos decirle, Dios, gracias porque tú tienes el control y lo que tienes para nosotros es mucho más grande de lo que ahorita podemos ver. Así que yo no sé qué persona hoy, cuántas personas de las que están escuchando el devocional puedan estar pasando una situación que no entienden, que quizás les ha llevado a tener una crisis de fe, a decir, Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? No entiendo. Si mire cómo me he entregado, si mire que he cambiado, si mire que busco los devocionales, que hago las oraciones, que estoy en los procesos, que hago la oración del proceso de matrimonio. Mis hermanos, dice la palabra, bienaventurado, o sea, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, bienaventurado el que no me culpe de las cosas difíciles que le pasen, bienaventurado el que conserva la fe a pesar de las cosas que no entiende, bienaventurado el que se levanta cada día a pesar de lo que no entiende, bienaventurado el que no ve la desgracia, sino que ve más allá de la circunstancia difícil del momento, sino que ve la bendición que Dios trae después de eso. Y nosotros estamos convencidos de eso, mis hermanos, que después de todo esto viene algo grande. Lo sentimos muy fuerte en el corazón, que vienen cosas muy grandes de parte del Señor para extender su obra, para seguirle sirviendo, aunque no nos podamos reunir en ese lugar. Hoy nos estamos congregando a nivel de nuestras casas, a través de estos medios virtuales, a través de alcanzar muchas personas y bueno, Dios ha estado revelando algunas cosas que se va a estar manifestando para bien de su pueblo, de sus hijos. Así que, mis hermanos, hay momentos de crisis de fe. Yo quiero darle un consejo hoy: pídale perdón al Señor. La mejor decisión no es enojarse con Dios. La decisión no es apartarme y enfriarme. Mis hermanos, la vida continúa, y si estamos enojados con Dios, eso no va a resolver absolutamente nada. Por lo contrario, va a ser peor, porque nos va a tocar solos. Así que si hay alguien hoy que estaba en esa crisis de fe, yo quiero que haga una oración conmigo, le quiero guiar y le quiero llevar un momento para que le pida perdón. Diga conmigo, por favor, si hay alguien que se identifica en este punto, que ha tenido crisis de fe, como quizá la tuvo Juan, sí, diga conmigo, por favor, esta oración. Dígale: Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que he tenido una crisis de fe,
que me ha faltado esas fuerzas, porque mi corazón ha desfallecido frente a las circunstancias que no entiendo. Pero hoy decido confiar, hoy decido volver mi corazón a ti. Te pido perdón por haberte cuestionado, por haberme enojado, por haberte echado la culpa de aquellas cosas malas que no he entendido. Hoy decido confiar mi vida, mi salud, mi familia, mis finanzas y mi futuro en tus manos. Aunque no entiendo por lo que estoy pasando ahora, sé que tienes el control y cosas grandes y maravillosas tienes para mi vida y para mi familia. Decido ser fiel a ti a pesar de las circunstancias, a pesar de no haber recibido las respuestas a aquella oración. Señor, tú sabes lo que me conviene y lo que necesito. En tus manos estoy y en tus manos descanso. Señor, nuevamente perdóname y ayúdame a no perder la fe, porque hoy reconozco que si pierdo la fe, lo pierdo todo. Gracias, Dios, por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición el poder hoy acompañarles en estos procesos y bueno, hablarles desde nuestros propios testimonios para que ustedes se puedan fortalecer y se puedan levantar y puedan entender que Dios es maravilloso. Así que la invitación, mis hermanos, es para que continuemos adelante con el Señor y no hallemos tropiezo en el Señor Jesucristo. Invitarlos pues para que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook Rec de Vida, a través del canal de YouTube Rec de Vida para el Mundo y también a través, mis hermanos, de la línea WhatsApp 312-779-6532, aquellas personas que están allí compartiendo el testimonio, que están allí en contacto para darle la gloria al Señor y sus peticiones. Mis hermanos, un feliz día para todos. Recuerden que el Señor tiene el control de todas las cosas y que lo único que tenemos ahora es tener la fe para seguir adelante en medio de las situaciones, porque cosas grandes vienen para nosotros. Bendiciones, mis hermanos.